bienvenidos al tercer evento digital de Hablando Sano de Generali. Si es la primera vez que asistes a uno de estos eventos y no te quieres perder los dos anteriores, te invito a que visites nuestro blog, Tu Asesor Salud, donde encontrarás las entrevistas que hicimos al inimitable Jesús Calleja y a Jaime Nava, una de las caras más reconocibles del rugby español, que además a día de hoy también forma parte del elenco de actores españoles. Además, recordaros que en nuestro blog podéis encontrar artículos, información muy interesante, redactada por expertos, cómo no, relacionado con la salud, con el deporte y con la nutrición. Y de esto vamos a hablar hoy, de nutrición. Pero antes de nada me gustaría presentarme. Soy Rodrigo Menéndez, trabajo en Generali, una de las compañías aseguradoras líderes a nivel mundial. Y hoy tengo el placer de dirigir esta entrevista que, como en ocasiones anteriores, tenemos la suerte de contar con expertos contrastados que nos dan consejos para, en definitiva, hacer nuestra vida más saludable. Y como la salud y la nutrición van de la mano, hoy tenemos una invitada excepcional, Isabel Soria, que es la directora técnica de Soria Te Cuida, una clínica especializada en nutrición, en patologías digestivas e intolerancias alimentarias. Si sois lectores de nuestro blog, podéis encontrar artículos escritos directamente por Isabel y por su equipo de expertos en nutrición. Antes de dar paso oficialmente a Isabel, me gustaría deciros que aquellos que habéis participado en el sorteo de una sesión de nutrición personalizada con el equipo de Soria Te Cuida, comunicaremos los ganadores al final de este evento. Ahora sí, Isabel, bienvenida y muchas gracias por participar en esta tercera entrevista de Hablando Sano. Ya nos están viendo todos los asistentes. Lo primero, preguntarte qué tal todo. Y antes de que me respondas, ¿nos podrías decir cuál es el trabajo exactamente que hace un nutricionista? Porque a lo mejor hay gente que tiene un concepto equivocado. Buenos días, Rodrigo. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Agradeceros lo primero que nos hayáis dado esta oportunidad para hacer este directo de vuestro blog Hablando Sano, que nos parece súper interesante para que podamos poner en común muchísimos puntos de la nutrición. Entonces, bueno, presentarme. Hola a todos. Soy Isabel Soria, soy la directora técnica de Soria Te Cuida y soy farmacéutica y nutricionista, especialista en patología digestiva. Entonces, respecto a la pregunta que nos hace Rodrigo acerca de qué es un nutricionista es aquel profesional de la salud que tiene un grado en nutrición humana y dietética y su función principal es dar apoyo y solución a ese paciente que llega a una consulta y que tiene un problema relacionado con la alimentación, sea bajada de peso, o sea, pérdida de peso porque está en sobrepeso o obesidad, porque tenga patologías asociadas al sobrepeso como un colesterol o unos triglicéridos, porque tenga patologías digestivas asociadas a tracto digestivo e intestinal o intolerancias alimentarias. Y, por supuesto, no nos olvidemos de que el nutricionista da apoyo en toda esa parte de madurez de alimentación en personas ancianas y también en nutrición infantil. ¿Vale? Entonces tenemos un ámbito súper grande para poder ayudar a muchísimas personas, tanto en vía hospitalaria como en nutrición clínica. Pues Isabel, acabamos de volver de vacaciones y sí, haciendo excesos o no, seguro que todos hemos cambiado en cierto modo pues, nuestros hábitos de alimentarnos. Pues mucho fuera, cenamos mucho fuera, tenemos más tiempo libre. Pues bueno, en definitiva, modificamos nuestro día a día. Además, la vuelta de vacaciones también marca un cambio en las familias que tienen hijos pequeños, porque empiezan el colegio. Yo personalmente, que tengo 2 niños pequeños, ¿verdad? Tenía unas ganas de llegar al trabajo que no sé si el síndrome postvacacional para mí ha sido completamente inexistente. Y de esto vamos a hablar. Se habla mucho del síndrome postvacacional relacionado con el trabajo, pero ¿cómo afecta este síndrome a nuestra dieta? Mira, pues te voy a contar, Rodrigo, primero lo que es el síndrome postvacacional, ¿vale? Que es ese estado del trabajador en el cual el periodo de adaptación entre las vacaciones y la vuelta al trabajo no lo lleva de una forma óptima, con lo cual pueden aparecer síntomas como la apatía, el insomnio, fatiga o cansancio, estar un poco más irascible. Entonces, ese periodo de adaptación, que no todo el mundo lo lleva igual, es muy importante saber y conocer que la alimentación nos puede ayudar. Entonces, en base a todo lo que vamos a hablar en la entrevista, me gustaría contarte y contaros a todos de qué se componen los alimentos, porque esa es la base de todo el conocimiento, ¿vale? Entonces, los alimentos se componen de macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes
como espero que todos conozcáis, son los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entonces, los hidratos de carbono aportan energía a nuestro cuerpo, ¿vale? Son todos los alimentos que salen de la tierra, cereales, verduras, hortalizas, frutas. Las proteínas, que principalmente son huevo, carne o pescado, aunque también los vegetales tienen proteína vegetal, dan soporte estructural, neuronal, importantísimo, por eso va enfocada esta pregunta y esta respuesta, y muscular. Y luego están las grasas que hacen función de reserva. Entonces, aquella persona que vuelva de vacaciones, que se incorpora al trabajo y tenga este síndrome, es importantísimo que en su alimentación introduzcamos las proteínas, huevo, carne o pescado, de forma continuada a diario, porque son el soporte a que nuestros neurotransmisores funcionen bien, que luego hablaremos de ellos, y a que la dopamina y serotonina estén en correcto funcionamiento para que esa persona no tenga ni falta de apetencia, ni ansiedad, ni depresión, ni fatiga. Es muy interesante encontrar que nutrición y cerebro o salud mental están tan íntimamente relacionadas. Iba a hacer otra pregunta, Isabel. Para aquellas personas que han cometido algún exceso durante el verano, que consideran que durante el resto del año tienen una dieta equilibrada, ¿qué recomendaciones les darías para volver a la rutina? Porque imagino que volver tan rápidamente no es fácil. No es fácil, no. No es fácil, sobre todo por lo que has comentado al principio, que al final venimos de vacaciones, de verano, que nuestros horarios son diferentes, comemos diferente, con gente diferente, y al final en todo el entorno familiar es un poco diferente a la rutina del curso. Entonces, importantísimo para toda aquella persona que tengan una dieta equilibrada durante el invierno, que llegan el verano y como tú dices, te vas de vacaciones 15 días y haces excesos, lo importante y lo primero que tenemos que hacer es, cuando volvemos a casa, establecer los horarios. Es muy importante que todos sepáis, que conozcamos que tenemos que comer cada 3 horas para mantener nuestro gasto energético basal y que tengamos una producción de insulina correcta y que demos información correcta al páncreas. Entonces, importante, lo primero de todo para recuperar esa rutina, pautar. ¿Cuál va a ser mi desayuno y a qué hora? Media mañana, comida, merienda y cena. Y en función de esos horarios vamos a establecer que vamos a comer en función de necesidad y situación de cada persona, porque tenemos que volver otra vez a saber si vamos a comer en el colegio o no, si vamos a comer en el trabajo o no, pero necesitamos, lo primero de todo, pautar estos horarios para tener ese primer orden de rutina. Entendido. Las rutinas al final nos ordenan bastante, pueden parecer aburridas, pero desde luego marcan un ritmo Bastante. que seguir. Otra pregunta. Yo creo que hay como 2 momentos del año en el que nos marcamos como buenas intenciones. Uno es el posverano, el inicio del curso escolar, y otras después de Navidades, ¿no? Y normalmente están relacionadas pues, con temas de bajar de peso, estar un poco más en forma, salir a hacer un poquito más de ejercicio. Pero lamentablemente muchas veces las personas buscan hábitos malos, intentan de alguna manera seguir consejos no contrastados. ¿Alguna recomendación para evitar estos atajos? Claro que sí. Vamos a ver, como tú bien dices, hay muchas personas que al final, después de vacaciones o tanto en Navidad como en verano, buscan esos pequeños atajos que muchas veces se convierten como en una pequeña dieta milagro, que también podremos hablar más tarde de ello, pero no es la solución, porque la solución es la educación alimentaria. Es muy, muy importante que la labor del nutricionista sea hacer educación alimentaria con ese paciente, porque no sirve de nada coger un atajo y hacer una dieta, imagínate, súper estricta durante 15 días, si luego voy a tener un efecto rebote que además me va a hacer que tenga un déficit de macro o micronutrientes en mi organismo. Entonces, es muy importante que lo primero que tenemos que hacer, si no conseguimos después de vacaciones bajar esos kilos de más, quitar esos gases que me produce la alimentación o cualquier otro síntoma, contactar con el especialista y, por supuesto, hacer la educación alimentaria correcta, porque el objetivo siempre, si hablamos de pérdida de peso, es bajar de peso, pero el objetivo es que el paciente haga correctamente ese mantenimiento para que durante toda su vida mantenga un estado de salud óptimo y podamos prevenir enfermedades asociadas al sobrepeso. Y en el caso de que además haya una sintomatología a nivel intestinal o patología digestiva, por supuesto, darle la solución para que ese paciente siempre se encuentre bien y no cada 6 meses vuelva a tener ese síntoma, por ejemplo, que es bastante recurrente a veces. Entonces, importantísimo la educación alimentaria, nada de atajos en nutrición, que hay veces que en la vida hay que cogerlos, pero en nutrición hay que intentar que no, y siempre con la guía de un nutricionista especializado.
Pues esto casi nos responde a la siguiente pregunta, porque te iba a recomendar, habíamos hablado de personas que tenían hábitos saludables y que tenían que volver a encontrarlos a través de rutinas una vez vuelto al curso escolar, por decirlo de alguna manera. Pero revisando el otro día vuestro perfil de Instagram, encontré un término que me gustó mucho, que es el de la personalización. La importancia de la personalización de cara a cumplir una dieta, a seguir unos objetivos. ¿Por qué tan importante? Vale, pues mira, Rodrigo, es la base principalmente de Soria Te Cuida. Soria Te Cuida, como bien has dicho, es un servicio de nutrición personalizado y de salud y nutrición integrativa. Lo que quiere decir es que nosotros englobamos todos los contextos del paciente que pueda llegar a nuestra consulta a través de las diferentes vías para darle una solución global, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay que personalizar? Cuando el paciente llega a nuestra consulta, lo primero que hacemos es escuchar, que es muy importante, escuchar por qué ese paciente viene a la consulta, si es por pérdida de peso, si es porque no gana peso y está muy delgado o en bajo peso, si es porque tiene un problema con su niño con la alimentación o si es porque tiene una patología y no se encuentra bien o lleva 3 meses, imagínate, con diarrea y no sabe cómo cortarlo, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos y conocemos el por qué viene a consulta y conocemos los datos de ese paciente, cuando explicamos y en qué se basa la alimentación y los principios básicos de la dieta, porque no olvidemos que es muy importante que no todas las personas que vienen a consulta conocen de qué está compuesto un alimento. Hay muchísimos errores a nivel de qué creemos que nos engorda y qué no. Entonces, eso siempre lo tenemos que explicar. Y una vez que obtenemos todos esos datos, lo que hacemos es personalizar su pauta alimentaria, ¿vale? Y su estilo de vida en función de si trabaja en un avión o en una oficina, porque es diferente. Si tiene familia o no, porque la compra en casa es diferente a si se tienen hijos o no. En función de si hace deporte o si no, que también hablaremos de ello, porque su gasto energético basal no va a ser igual. Entonces, todos nuestros pacientes y todo ser humano es verdad que lleva unas bases que establece la Organización Mundial de la Salud a nivel de qué es lo correcto, pero hay que personalizar, porque no es igual a que el paciente que tiene unos niveles de ácido úrico altos o no, o no es igual el paciente que fuma y el que no. Entonces, muy, muy importante y es el lema de nuestro servicio, el realizar una salud integrativa, una nutrición integrativa donde todo se pueda resolver, porque, mirad, hay muchas veces que un paciente viene a consulta y piensa que le pasa una cosa, pero en cuanto investigamos un poquito, vemos que ese paciente, a la vez que tiene sobrepeso, no duerme bien y no se había fijado, o tiene inapetencia y no lo sabía, o tiene unos niveles de cortisol altos y tampoco lo sabía, o de pronto tiene una dermatitis que no había asociado a ese sobrepeso. Entonces, es muy importante hacer esa personalización del paciente para que la solución sea la correcta. Estilos de vida diferentes, dietas personalizadas. La verdad es que esta relación me resulta muy, muy interesante. Antes hemos hablado de un concepto que para ti es básico y nos decías, ojalá todos lo conozcáis. Hablabas de macro, micronutrientes, has hablado de los huevos, del pescado, incluso has hablado de los niveles de insulina y esa relación que tienen estos macro y micronutrientes con la salud mental o con el equilibrio al final de nuestro cerebro. Pero si nos lo tenemos que llevar a una cesta de la compra a lo largo de una semana, ¿Sí? aunque hablemos de personalización, entiendo que hay una estructura básica que todos podemos seguir. Entonces, ¿qué no nos puede faltar en la cesta de la compra pensando en una semana, por ejemplo? Pues mirad, en una cesta de la compra no nos puede faltar nunca las proteínas, ¿vale? Vuelvo a hacer hincapié y a recordaros que los alimentos que salen de la tierra nos producen energía. Los usamos para producir energía. Los alimentos que son proteínas los utilizamos a nivel de función estructural, neuronal, ¿vale? Es súper importante la salud hormonal y a nivel de soporte muscular, ¿vale? También muy importante en personas que hacen deporte, que también hablaremos de ello. Y las grasas. Entonces, nunca nos puede faltar la proteína, es decir, tenemos que hacer un aporte semanal de huevo, carne o pescado, incluyendo los vegetales que nos van a aportar también una proteína, ¿vale? Un poquito menos, vamos a llamarlo así, eficiente, y la energía, que es lo que producen los hidratos de carbono, para que tu cuerpo pueda funcionar diariamente. Entonces, por supuesto que tanto en el desayuno como en la comida como en la cena tiene que haber un aporte de hidrato de carbono, de proteína y de grasas. No nos olvidemos de las grasas, que es muy importante saber y conocer, que son las que transportan muchas hormonas en nuestro cuerpo. Entonces,
Hay grasas que son buenas y que son malas, que también vamos a hablar de ello, pero es importante que también esté en nuestra alimentación, como por ejemplo un aceite de oliva o un aguacate, por poneros 2 ejemplos, ¿vale? Entonces, no podemos, o sea, no puede faltar la proteína porque además, mirad, cuando una persona necesita energía, lo puede coger del hidrato de carbono o si no lo tiene o no lo ha aportado, lo puede coger su cuerpo de la grasa que tenemos acumulada, que es lo que pasa cuando hacemos, por ejemplo, deporte aeróbico en 1 hora. Pero la proteína no la obtiene, entonces es importantísimo introducir esa proteína. Si me dejas profundizar un poquito más en la pregunta, Rodrigo, es muy importante saber que cuando nosotros comemos un alimento, en este caso la proteína, se hidroliza en las diferentes 3 partes de la digestión que tenemos en estómago, intestino e intestino delgado y grueso. Entonces, esa hidrólisis convierte esa proteína en péptido y luego en aminoácido. Vale, pues los aminoácidos, que hay unos que son esenciales y otros que no, unos que el cuerpo los genera y otros que no, son la base y son los precursores de hormonas como dopamina y serotonina. Entonces, para nuestra función psicológica en adulto y niño es súper importante que esos aminoácidos los estemos ingiriendo con la alimentación, ¿vale? Entonces, de verdad, importantísimo que no pueda faltar la proteína, pero, como vuelvo a decir, tenemos que tener un porcentaje equilibrado de hidratos, proteínas y grasas. Precisamente, y gracias por extenderte la explicación porque yo creo que era necesario. Pasamos de la cesta de la compra a nuestra nevera. Muchas veces las neveras parecen súper saludables. Hay neveras que son envidiables, ¿no? Son como el arquetipo de la persona que se cuida. Pero claro, muchas veces los alimentos que ahí guardamos, pues los mezclamos, los cocinamos y podemos estropear nuestra dieta. ¿Qué recomendación nos darías para mezclar alimentos o cocinarlos? Por ejemplo, es una pregunta, mejor al vapor que al horno. Evitemos siempre los fritos, etcétera. Vale, pues mira, Rodrigo, es muy importante saber que el alimento, tanto si es a la plancha, como si es asado al horno, como si es al vapor o si es cocido, siempre damos estas 4 opciones a los pacientes, ¿vale? Ahora hablaremos después de qué tenemos que evitar a nivel de rebozados, fritos, salsas, procesadas, etc. Pero plancha, horno, vapor o cocción, están las 4 incluidas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pensamos que al hacerlo al vapor o cocción, sin utilizar, porque hay un pequeño, vamos a llamarlo hándicap o mala información acerca del aceite de oliva, que por supuesto todos tenemos que tomar aceite de oliva y ahora vamos a explicar el porqué. Entonces, no es incorrecto hacer un alimento a la plancha o hacerlo al horno y que lleve aceite de oliva, ¿vale? Por supuesto se puede utilizar cocción y vapor, pero son las 4 óptimas para hacerlo. ¿Por qué hablamos del aceite de oliva? Mirad, las grasas, como hemos hablado antes, tenemos los ácidos grasos buenos que son los poliinsaturados, ¿vale? Entonces tenemos omega 3, omega 6 y omega 9, que yo creo que a lo mejor te puede sonar, Rodrigo. Sí. Vale, pues os voy a contar un poquito estos ácidos grasos. El omega 9 se encuentra en el aceite de oliva. Entonces, si nosotros hacemos una dieta mediterránea, como la que en principio tendríamos que hacer nosotros actualmente en España, ¿vale? Introducimos el aceite de oliva, con lo cual no hay que suplementar. De ahí que sea tan importante que una tostada por la mañana lleve aceite de oliva, que un filete a la plancha lleve una cucharada sopera de aceite de oliva o una ensalada lleve aceite de oliva. Importantísimo, ¿vale? Entonces se puede hacer todo plancha o horno. Luego tenemos el omega 6, que se incluye en carne y huevo, ¿vale? Hay otros productos, pero también sobre todo en carne y huevo. Que si la persona no es vegana o vegetariana, no tendría que suplementarlo, ¿vale? Con lo cual, omega 9 y omega 6 no hace falta suplementarlo si llevamos una alimentación normal, dieta mediterránea y no somos ni veganos ni vegetarianos, ¿vale? ¿Y qué ocurre con el omega 3? ¿Por qué nosotros, nuestros pacientes, incluimos el omega 3 en sus pautas alimentarias? Porque principalmente está incluido en el pescado crudo y hay muy pocas personas que tomen 2 o 3 raciones de pescado crudo al día, ¿vale? Entonces, es muy importante suplementarlo porque además, eso siempre me gusta explicarlo en consulta y cuando hacemos las webinars, para que el paciente y todos los que nos veáis lo estéis entendiendo. El omega 3 lo que hace es hacer que los capilares sean permeables, hace que el oxígeno llegue bien a todos esos capilares de todas las partes del cuerpo y órganos y células. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese omega 3, ¿vale? Al hacer esos capilares permeables y llegar bien el oxígeno, se puede utilizar en muchísimas patologías, en cardiopatías, en hiperactividad en niños, en embarazos y lactancia obligatorio, en problemas para la visión,
en problemas de pérdida de peso porque se activa un factor que es el factor FIAP para hacer la lipólisis. Entonces, es importantísimo que en los métodos de cocción utilicemos el aceite de oliva y en función de la alimentación y el tipo de vida de cada persona, valoremos si tenemos que suplementar con omega 3 y omega 6, pero principalmente es omega 3. La alimentación es salud hoy y prevención mañana. Bien. Importantísimo, importantísimo. Pues te iba a hacer una pregunta un poco polémica. Antes hemos hablado de las dietas milagro, de la importancia de la información, de la personalización. Bueno, Internet es una fuente de conocimiento enorme donde podemos encontrar pues, información estupenda. Es cierto que en Internet hay información estupenda. Lo malo es que también podemos encontrar información que no está contrastada y esto en términos de salud es especialmente peligroso. Vamos a hablar de las dietas milagro. ¿Existen? ¿Qué peligros tienen? ¿Puedes compartir con nosotros algún ejemplo que haya pasado por tu clínica que te haya llamado enormemente la atención, pues de alguien que había visto una dieta milagro y que básicamente era horrible, vamos, venía a hacer más daño que bien? Pues a ver, mira, este punto es bastante importante porque, a ver, las dietas milagro como tal existen, es decir, hay miles de dietas en el mercado o que vemos en redes sociales o que mi vecina del quinto me ha contado, como es la dieta de la piña, del sirope o la dieta de la nuez, ¿vale? ¿Existen? Sí. ¿Funcionan? No. ¿Conllevan un riesgo importantísimo? Sí. Principalmente porque el ser humano y el cuerpo humano es una máquina casi perfecta que está constantemente haciendo bien su trabajo, pero necesita esos aportes que hemos hablado antes de macronutrientes y los micro, que no nos olvidemos que son las vitaminas y los oligoelementos y minerales, un hierro, un magnesio, ¿bien? Entonces, es importantísimo. Una dieta milagro casi siempre suele estar y suele ser muy restringida en casi todos los macro y micronutrientes. Por tanto, no debemos hacer dietas milagro, porque además no nos sirven para nada. Mirad, muchas veces cuando hacemos una dieta milagro, que suele ser como muy detox o muy drenante, es verdad que en una semana se puede bajar X peso en kilos porque perdemos líquido, pero el efecto rebote es brutal porque volvemos a lo de antes. Si no hacemos una educación alimentaria con el paciente, no le explicamos por qué engordamos o por qué no, o por qué tu cuerpo gasta esto o gasta lo otro, ¿vale? El problema es que ese efecto rebote va a estar, es decir, va a venir el paciente, o seguramente porque en consulta nos encontramos muchísimos pacientes de he hecho esta dieta, bajé tantos kilos, pero resulta que al cabo de mes y medio he recuperado el doble, ¿vale? Entonces, la dieta milagro no existe, existe el ser responsable, la educación alimentaria, el conocer qué tenemos y qué no tenemos que comer y, por supuesto, también saber cómo es nuestro cuerpo, porque evidentemente no es igual hombre que mujer, el hombre tiene mucha más masa magra que la mujer, por lo cual pierde antes, siempre que viene una pareja a consulta, aviso, siempre digo que el hombre va a perder antes que la mujer y más de proporción. Es importante saber también la diferencia entre una altura, o sea, es que no somos iguales, entonces la dieta milagro nos las ponen ahí como para todo el mundo, pero es que no todo el mundo puede hacer una dieta milagro. Además, muchas veces está la desinformación, claro, una persona lo ve o se lo dice, como hemos dicho antes, una amiga, pero esa persona quizá tiene una patología, tiene un colesterol, tiene un síndrome, ha pasado por un cáncer, entonces, claro, influye muchísimo y supone un alto riesgo porque descompensar parámetros a nivel de analítica es muy, muy, muy peligroso, ¿vale? Entonces, importantísimo. Antes de hacer una dieta milagro, consultar con un nutricionista, con un especialista, a lo mejor, de hecho, luego hablaremos también, hay ciertas dietas que son más estrictas que se pueden hacer con un seguimiento y no pasa nada, pero la dieta milagro como tal que aparece en la televisión, por ejemplo, no. Milagros, modas, algo que lamentablemente también se está aplicando al mundo de la salud últimamente y de la alimentación, que está últimamente relacionado. Últimamente se habla mucho de una dieta que se llama keto. ¿Nos puedes explicar en qué consiste y cuál es tu opinión respecto a esta dieta? Sí, por supuesto. Vamos a ver, la dieta keto, ¿vale? Es una dieta que incluye muy, muy, muy poquito hidrato de carbono, solo un 5%, ¿vale? De ese 100%. Incluye un 35% de proteína e incluye un 60% de grasas, ¿vale? El objetivo de esta dieta, como os he contado antes a nivel de los hidratos de carbono, es no aportar azúcares de donde consigamos la energía y hacer que el cuerpo
de esa grasa que ingiere o que tiene acumulada, la queme para fabricar energía, ¿vale? Entonces, una dieta keto ayuda a bajar rápido de peso, sí, pero se puede hacer máximo de 15 días, ¿vale? Que es el tiempo que vamos a estar entrando en cetosis para que nuestro cuerpo tire de grasa y haga energía de ello. Hay muchas veces que los pacientes tienen duda porque esa es la dieta keto, que como os digo, si por ejemplo, imaginaros, hay un caso, viene una paciente, Isabel, o a cualquier persona de nuestro equipo, se me ha echado el tiempo encima, se casa mi hija en un mes, tengo que entrar en este vestido. Entonces, con guía y con un especialista, por supuesto que podemos hacer una dieta keto durante un tiempo, siempre y cuando el paciente se comprometa a realizar después bien el mantenimiento para que su salud sea óptima. Porque no olvidemos que cuando entramos en cetosis, si seguimos haciéndolo, pasamos a acidosis. Y eso significa que la producción de radicales libres, que son moléculas oxidativas en nuestro cuerpo y que producen envejecimiento celular, es muy rápida. Entonces no se puede realizar en un tiempo prolongado, ¿vale? O sea, durante un tiempo prolongado en el tiempo. Entonces, importantísimo, la dieta keto se podría hacer, pero con ayuda y guía de un especialista y un tiempo corto. Referente a la otra duda que se presenta en consulta, que es dieta hiperproteica, como una dieta Dukan, por ejemplo, que seguro la conoces o te suena. Sí, sí. No. Pues la diferencia de esa dieta hiperproteica es que en vez de un 5% de hidrato de carbono, se introduce un 15-20 más o menos. Metemos un poquito más, ¿vale? Sobre todo en alimentos que salen de la tierra, como vegetales, frutas, verduras, a mediodía. Entonces, ese tipo de dieta, evidentemente, ayuda por lo mismo, porque vosotros imaginaros, si nosotros le damos al cuerpo proteína que no fabrica energía, pero tú necesitas energía para trabajar, para dormir, para realizar cualquier actividad, como tú no le estás dando energía por la boca, él va a grasa localizada y hace que se queme esa grasa para fabricar energía, ¿vale? Que ahí entra a formar parte un poco también la carnitina, que también sí que podemos hablar de ello. Entonces, por eso se baja de peso, porque al final estamos tirando de grasa localizada para hacer que el cuerpo funcione. Pero igual, tiene que ser un periodo de no más de 21 días, si lo hacemos estricto, en vez de 15 con la keto serían como unos 21 días, y hacer luego la introducción de todos los alimentos para no dar déficit. Entonces, el resumen sería, se puede hacer sí, pero con guía y no prolongado en el tiempo, porque el cuerpo al final necesita todo. Y muy importante, que seguro que a ti también te pasa, Rodrigo, todos tenemos vida social. Y al final todos tenemos una boda, un cumple de un amigo, un aniversario con mi pareja. Entonces tenemos que saber también cómo compensar esos excesos. Si me lo puedo saltar, que no pasa nada porque un día tengamos un exceso en 15 días o una semana. Pero lo importante es no obsesionarse y saber cuál sería la pauta alimentaria correcta para que ese paciente no tenga problemas y enfermedades. Importantísimo, aparte de la parte estética, que también es muy importante. Pues yo te diré que antes de casarme ni keto ni nada. A mí me pasó lo contrario, que engordé. Y cuando fui a por el chaqué, tuvieron que hacer ahí maravillas. O sea que, bueno, ojalá hubiese pasado por un nutricionista. Ojalá hubieses venido a que te cuida. Pues otra pregunta también relacionada con dietas, formas de alimentarse que están de moda. Últimamente veo muchísimos anuncios en Instagram que me saltan ofreciéndome el ayuno intermitente. Y cuando yo busco información relacionada con esto, he visto que, por ejemplo, algunas personalidades conocidas como Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, dice que le funciona muy bien. No sé si tanto a nivel físico de bajar de peso o tener una figura que le gusta más, sino que dice que es más eficiente en el trabajo. ¿Qué opinión tienes de ella y tú crees que puede ayudar a rendir más, como dice Jack Dorsey, y por qué, si es que nos ayuda? Vale, pues mira, primero, Rodrigo, quiero informar acerca de lo que es el ayuno intermitente, ¿vale? Vamos a ver. Si de hecho nosotros nos fijamos, la palabra desayuno viene de ahí, de desayunar. Es decir, nosotros mientras que dormimos, que es cuando se produce la regeneración celular y el descanso de los órganos de algunos, ¿vale? Estamos ayunando. Entonces, el ayuno intermitente, lo que a mí me supone gran tristeza es que al final se está utilizando para bajar de peso cuando su objetivo no es ese. Al final el ayuno tendríamos que utilizarlo y en mis pacientes, muchísimos pacientes lo usamos,
para hacer una regeneración del cuerpo mientras que no estamos ni en actividad física ni psicológica como es durante el día, sino durmiendo por la noche, y por supuesto que sirve para que el cuerpo regenere, los órganos regeneren y hagamos un poco de detox durante esa fase, que lo ideal sería que cenáramos en torno a las 8 y desayunáramos en torno a las 9. El problema viene que se está utilizando para bajar de peso, cosa que está totalmente contraindicado en pacientes que tienen obesidad, índice de masa corporal superior a 30, importantísimo, porque además esos pacientes sí que necesitan una educación alimentaria brutal. Y luego además es muy difícil mantener en el tiempo, volvemos a lo mismo por la vida social, un ayuno intermitente, porque claro, el problema es que no todo el mundo puede cenar a las 8 de la tarde. Entonces, si cenamos a las 10, tendrías que hacer un desayuno o cortar ese ayuno a las 12 de la mañana. Y no todo el mundo puede en una oficina parar y hacerse unos huevos revueltos para cortar ese ayuno. Importantísimo. Entonces, nosotros siempre recomendamos a los pacientes que si pueden cenar 8, 8 y media y no desayunar, que esto lo vemos en consulta con su pauta alimentaria y su horario, hasta las 9 de la mañana sería genial porque hacemos un ayuno de 12, 13, 14 horas. Pero no lo pautamos como herramienta para bajar de peso. Eso es importante. Es decir, nosotros hacemos la pauta alimentaria para bajar de peso con cada paciente lo que necesite, pero no establecemos un ayuno como método y objetivo para bajar de peso, ¿vale? Entonces, como resumen, sería que el ayuno se puede hacer por la noche, es lo ideal, cenar pronto y no desayunar a las 6 de la mañana, pero claro, es que hay gente que se levanta a las 6 de la mañana por su horario de trabajo o tiene que desayunar. Y luego, muy importante, volvemos a lo mismo que con la dieta en milagro. No es igual un paciente que esté en total normalidad de parámetros y no tenga patologías a un paciente que tenga patologías y que tome medicación, ¿vale? Sea una sertralina para una depresión, o sea una atorvastatina para un colesterol, o sea una metformina para una prediabetes. Entonces, importantísimo que no hagamos las cosas por nuestra cuenta. Igual que no nos tomamos la medicación por nuestra cuenta, sino que consultamos al médico. Entonces, es muy importante siempre la consulta, y os recomiendo a todos que si podemos cenar pronto y desayunar no muy, muy pronto para hacer un ayuno de 12 horas mientras que dormimos, sería lo ideal. El cuerpo va a detoxificar, el riñón, el hígado, ¿vale? Pero importantísimo que no sea durante la actividad física, porque hay muchísimos falsos mitos en internet. Muchísima gente nos pregunta por este tema en consulta y sobre todo es que el éxito está, y de verdad son más de 15 años de experiencia, más de 15 años en consulta de nutrición, todos los días viendo pacientes que quieren bajar de peso, y el éxito está en realizar las comidas no dejando pasar más de 3 horas y estableciendo las proporciones que tenemos que hacer de verdura con pescado, ensalada o carne, legumbre y cereales. Sí, Isabel. Otra pregunta, seguimos. Vamos a hablar de colesterol, que es una de esas palabras como que pesan mucho en la cabeza y todo el mundo le tiene mucho miedo, ¿no? Al final es uno de los indicadores de salud cuando nos hacemos las analíticas. De hecho, nosotros ahora General nuestros niveles de colesterol. Sí, sí, no. Me gustaría que nos explicases cuál es la diferencia, que creo que existen diferentes tipos de colesteroles, y qué debemos hacer en caso de necesitar controlar. Vale. Pues mira, este es un tema muy interesante porque además con todas las empresas que colaboramos intentamos siempre hacer una webinar para todos los empleados hablando del colesterol, porque es un parámetro muy común que a veces está disparado en muchísimos pacientes, ¿vale? Como la hipertensión, son los dos que más. Entonces, el colesterol, importante conocer que es una sustancia grasa que está en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo. Se fabrica, es necesario, esto es importante, se fabrica en hígado, también hay alimentos en los que lo ingerimos. Entonces, el hígado lo fabrica y tiene que transportarlo a todas las células del cuerpo, ¿vale? Y desde las células del cuerpo tiene que regresar al hígado para ser eliminado y excretado por la bilis, ¿vale? Entonces, el problema está en el colesterol cuando el proceso de regreso, que es el LDL, se habla de HDL, el colesterol bueno, y LDL, el colesterol malo, para que todo el mundo lo podamos entender, ¿vale? O es lo que nos dice el médico de cabecera cuando vamos a consulta. Entonces, el problema es cuando ese retorno del colesterol, que ya ha hecho su función, no regresa correctamente y se va pegando, por así decirlo, para que lo entendamos todos, a las arterias, ¿vale? Y se forma la aterosclerosis. Entonces ahí nos aparece un colesterol alto, el total, que en función de los años, en función de los laboratorios también,
A día de hoy está puesto el límite en 200, antes era 240, bajó a 220 y ya está en 200, pero para que todo el mundo lo entienda, un colesterol alto significa que está por encima de más de 240, que es cuando el médico suele pautar medicación, ¿vale? Hay gente que llega hasta los 300. Entonces, importante, el colesterol tiene que estar es una hormona que está en nuestra vida y que está en nuestro cuerpo y que lo necesitamos. Pero si en una analítica nos sale un colesterol alto, primer punto, seguramente ese paciente no está haciendo una alimentación correcta, seguramente está alimentándose con más procesados, con más dulces, con bollería, con diferentes alimentos que no deberían de estar. Hay en muchas otras ocasiones que el colesterol se fabrica endógeno. Hay pacientes que tienen una buena alimentación, pero genéticamente lo fabrican en más cantidad, con lo cual esos depósitos están más altos. Entonces, siempre, lo primero, establecer una pauta alimentaria con la ayuda del nutricionista para saber qué comer y qué no. Y dos, nosotros siempre recomendamos, antes de pautar la medicación, a no ser que sea un colesterol 3 muy alto, o que el médico, por ejemplo, de cabecera, le dice al paciente, no es necesario todavía tomar una estatina, ¿vale? Siempre recomendamos en consulta la levadura roja de arroz, que es la estatina natural, y baja los niveles de colesterol, manteniendo el bueno alto y el malo bajo. Entonces, es una solución de fitoterapia correcta, que no lo puede utilizar prácticamente todo el mundo, y ayuda bastante, pero siempre unido a una dieta y a unas pautas que nos hagan bajar ese colesterol. Y muy importante, andar. Importantísimo. Persona que tenga colesterol alto, andar todos los días 1 hora, ¿vale? Reduce muchísimo los niveles de colesterol. Pues gracias, Isabel. Vamos a saltar de capítulo, aunque lógicamente todo está relacionado y ya hemos tratado este tema en la cesta de la compra, en cómo cocinan los alimentos, pero vámonos a la familia. En mi caso, por ejemplo, yo tengo dos niños pequeños y cada semana pues intentamos hacer menús y bueno, pues con mejor o peor criterio, básicamente pautan un orden de comidas. ¿Qué consideras que debe tener el menú perfecto a nivel familiar? Teniendo en cuenta que no solo hay adultos, también hay niños. Los niños quizás sean más propensos a un tipo de desayuno, no sé llamarlo más divertido, que haya más galletas o que, no sé, los desayunos clásicos de los niños. ¿Qué crees que debe tener esa cesta de la compra familiar? Un poco relacionado con lo que ya has respondido, pero metiendo en la variable los niños. Los niños. Vale, pues mirad, en toda casa que haya niños, evidentemente tenemos que intentar también hacer un poco agradable también, porque no todos los alimentos son súper agradables para los niños. Entonces, al igual que en los adultos, tiene que haber hidratos de carbono, proteínas y grasas en la alimentación de los niños. Pensemos que niños y adolescentes están en proceso de desarrollo, con lo cual es súper importante que obtengan esa energía de forma rápida. Además, están en una actividad constantemente en el colegio, haciendo deporte, actividades extraescolares. Entonces, siempre en un desayuno, comida o cena y también merienda y media mañana, tendríamos que tener hidratos de carbono o en cereales o en fruta, en la comida vegetales, legumbres, hortalizas con carne o pescado, importante, pudiendo, por ejemplo, pues un día a la semana, en función también de cada situación, meter arroz o pasta. También depende de los menús escolares, que hay niños que comen en el cole y niños que no, ¿vale? Y por supuesto en la cena siempre, todo el mundo una porción de proteína, que es obligatoria, y aparte podemos acompañar con un puré de verdura o con una sopita o con patata cocida, sin problema. Pero esos tres macronutrientes tienen que estar. Evitar, por favor, en la medida de lo posible. A ver, yo soy súper práctica. A todos mis pacientes, cuando vienen con familia, siempre os digo, no hay que obsesionarse. Es decir, no pasa nada porque un día un niño a la semana se tome una galleta, que hemos estado hablando antes, una galleta dinosaurio. No pasa nada. El problema es que eso lo hiciéramos todos los días. O sea, no le podemos dar de desayunar a un niño todos los días leche con galleta dinosaurio. Pero si el domingo al peque le apetece churros o galleta dinosaurio, no pasa nada, lo podemos dar, ¿vale? Pero sí que en nuestra vida diaria, pues evidentemente es mejor cenar el pescado con patata cocida que con patata frita. O es mejor cenar una carne al horno que unas croquetas. Pero si un día lo come, no pasa nada. Bueno, te iba a hacer una pregunta relacionada con el menú escolar, pero ya yo creo que nos has respondido. Iba a preguntarte que, bueno, que si teníamos que tener en cuenta el menú escolar para un poco formar este menú semanal familiar, y yo creo que la respuesta es lógicamente que sí, porque depende de lo que hay en el colegio, pues nosotros podemos configurar de una otra manera. Vamos a hablar de un punto interesante, para mí muy interesante, que es la fruta en los niños.
Y igual, lo personalizo. En mi caso, por ejemplo, mi hijo mayor mira la fruta como una auténtica golosina. Y diré que es mérito 100% de mi mujer, no sé cómo lo ha conseguido, pero a mi hijo le encanta la fruta, toda la fruta, es que es una maravilla. Pero si tuvieras que dar un consejo a un padre cuyo hijo pues rechaza la fruta, por el motivo que sea, la fruta no específica, no me gusta el plátano, pero en general, ¿no? Que lo ve como un alimento aburrido, como un alimento casi impuesto, ¿cuál sería? ¿Cómo podríamos de alguna manera ayudar a ese padre pues, que está luchando con introducir dentro de la dieta de su hijo algo tan importante como la fruta? Vale, pues mira, Rodrigo, mi primera herramienta para todos los padres que llegan con este problema, sea fruta, verdura o cualquier otro alimento, es la palabra no nos ponemos nerviosos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, y esto voy a, si me permites personalizarlo, yo soy mamá de 2 niños y mi hijo mayor ha sido muy mal comedor, hasta el punto de yo he llegado a llorar siendo nutricionista dándole de comer. Entonces, es muy importante saber que si el niño y más o menos los primeros 4 años de vida, cada niño lleva su proceso madurativo, ¿vale? Entonces, hay niños que de pronto se toman muy bien el biberón, pero le metemos la fruta y no la quieren. O de pronto la fruta la quieren, pero no quieren los purés de verdura. Y luego, evidentemente, en trocitos vamos añadiendo. Entonces, si un niño, por ejemplo, no quiere comer fruta, no le apetece o veis que es un suplicio cada vez que hay que comer fruta, que evidentemente tenemos que intentarlo porque desde los 4 meses se empieza a meter la fruta, si el niño come otros hidratos de carbono, en este caso que le aporten y vitaminas y minerales igual, como son todas las verduras o come hortalizas y come legumbres, no nos tenemos que obsesionar, porque seguramente el niño en un proceso madurativo, cuando entre en guardería y cuando entre en colegio, el niño va a empezar a comer, porque al final los niños actúan de forma diferente con los padres que con los profesores o en otro entorno, y además es muy importante saber que no todos los niños hablan al mismo tiempo, ni andan al mismo tiempo, ni comen todo ellos al mismo tiempo. Hay niños que son muy buenos comedores y niños que no. Entonces, si el niño tiene ese aporte de vitaminas suplido con, le damos vegetales y se los come en puré de verdura, come su carne, come su pescado, pues intentar poco a poco damos unas pequeñas herramientas incluso como juegos para que el niño pueda empezar a comer fruta, ¿vale? Pero importantísimo, no nos tenemos que obsesionar ni ponernos nerviosos. Ningún niño llega con 18 años con chupete, ningún niño duerme en una cuna con 18 años y ningún niño lleva pañal. Entonces, es verdad, mira, yo de toda mi experiencia solo me he encontrado 2 pacientes que en edad adulta comen 4 cosas, ¿vale? Entonces, evidentemente la experiencia y la estadística nos dice que eso va evolucionando. ¿Que es importante y que tenemos que hacer una labor fundamental porque al niño siempre va a preferir comerse una galleta que un plátano? Pues seguramente la mayoría sí, pero también podemos establecer la flauta con premios, regalos, en función de, pues vamos a establecer que los días del cole vamos a comer un plátano y el fin de semana vamos a comer una galleta con un vaso de leche porque ellos también tienen sus días libres, entonces tenemos que darles pequeños regalos. Perfecto. ¿Vale? Pues Isabel tenía un montón de preguntas preparadas. El tema es que, claro, esto está siendo en directo y lo bueno que tiene el directo es que pues, tanto nuestros clientes como seguidores, como tus seguidores, pues pueden interactuar con nosotros. Y hemos ido recopilando algunas preguntas que nos han parecido interesantes y pues aprovechando que quedan los últimos 20 minutos, pues para que les puedas responder. Pues Sarus Cage nos pregunta ¿cómo seguir una dieta equilibrada comiendo fuera de casa? Pues mira, ese es un punto bastante importante porque nos encontramos con muchísimos pacientes en consulta y personas que trabajan fuera de casa y que muchísimas veces comen un menú fuera de casa. Entonces, si nosotros en casa podemos hacer el desayuno y la cena y eso lo tenemos estipulado y bien organizado, siempre fuera de casa, como no controlamos muchas veces los aceites que se usan, las planchas que se usan, entonces siempre intentamos recomendar que fuera de casa se elija un primero de verdura o ensalada y un segundo de carne o pescado, ¿vale? Si los 5 días comemos fuera de casa, pues habrá que elegir también uno de legumbre, si no, la legumbre preferimos siempre recomendarla hacer en casa y comerla en casa. Para todos aquellos pacientes que, porque claro, no es igual que tú estés en una oficina y puedas elegir tú el menú, a que, por ejemplo, tengas una labor comercial y tengas que comer con clientes. Entonces, aquellos pacientes que
por ejemplo, están en sobrepeso y tienen que comer fuera de casa sin poder elegir lo que puede comer o no comer porque estás en una reunión de trabajo, siempre recomendamos, si estamos en pérdida de peso, un producto que es el captagrasas para evitar y bloquear la absorción de esas grasas o azúcares de más que por compromiso no podamos evitar. Pero siempre, si no fuera de casa, elegir un primero de verdura o ensalada con carne o pescado, plancha o horno, sin problema. Perfecto. Jesús Galán nos pregunta si en un menú escolar es suficiente con un día de carne y un día de pescado, imagino que a la semana. Pues la respuesta es que no. No es, o sea, decir, en un menú escolar, evidentemente sabemos que los niños van a comer, por supuesto, arroz, pasta, guisos, pero necesitamos, o sea, un menú escolar a mediodía debería de tener proteína de carne y de pescado 2 veces decir, 2 veces a la semana mínimo, es decir, 2 días de carne, 2 días de pescado, acompañado de arroz o patata o verdura o legumbre o lo que sea. Pero es una vez solamente sería muy, muy, muy poca la proporción, ¿vale? Tendría que tener al menos 2 de cada. Pues gracias por la respuesta. Desde Instagram, Mario Quevedo nos dice: hola Isabel, te quería preguntar cuál sería una hora correcta para la cena, porque yo suelo cenar demasiado tarde. Gracias y un saludo. Vale, pues la hora correcta preferiblemente debería de ser entre las 8 y las 9 de la tarde, ¿vale? Entonces, un horario correcto, por ejemplo, si hacemos cada 3 horas, sería desayunar a las 8, hacer la media mañana a las 11, comer a las 2, merienda a las 5 y cena 8, 8 y media, 9, para que la digestión se produzca en este periodo de tiempo entre 9 y 10, que no directamente cenemos a las 11 y vayamos a la cama, con lo cual esa digestión se dificulta, sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso, ¿vale? Porque siempre pensad que los pacientes con sobrepeso acumulan grasa visceral, que es la grasa que está alrededor de los órganos. Entonces se dificulta mucho más la digestión. Y aparte, para poder hacer lo que hemos hablado antes del ayuno intermitente, para poder hacer un ayuno durante 12 horas y que el cuerpo regenere correctamente. Pues otra pregunta, en este caso viene desde Facebook. Joaquín Rodríguez Baños te pregunta: ¿las frutas con mucha glucosa son perjudiciales para quienes tienen diabetes tipo 2 mellitus? Muchas gracias. Vale, pues hola Joaquín, te voy a responder. Vamos a ver, para todos los que no conozcáis, la diabetes, existe la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 normalmente se suele desarrollar en edad temprana, ¿vale? Y significa que nuestro páncreas no funciona para liberar la suficiente insulina y contrarrestar esa glucosa en sangre. La diabetes 2 se suele desarrollar en época adulta, viene normalmente asociada a otras patologías o a un sobrepeso que hace que, debido a que hemos comido mal y hemos dado información incorrecta al páncreas, ese páncreas no fabrique insulina suficiente, ¿vale? Entonces, importante, los pacientes que no tienen una medicación pautada con insulina, pero toman metformina, que es el paso previo para controlar esos niveles de glucosa en sangre, ambos deberíamos de tener controlado el aporte de azúcar en fruta, pero es necesario tomarla. Entonces, siempre se pauta entre comidas, intentar hacer la media mañana y la merienda con fruta, en función también, ya os digo, si el paciente se tiene que pinchar insulina o no, pero es que no te puedo dar una respuesta de esta fruta con este azúcar sí, no, porque volvemos a lo mismo, hay que personalizar. No es igual el paciente que se toma esta fruta y va a andar una hora, o el paciente que es prediabético se toma esta fruta y está en una oficina. Entonces, yo siempre digo, todos los alimentos son buenos, no hay alimentos ni buenos o malos, no, todos son buenos, pero en función de la situación del paciente, pues el que tiene ácido úrico a lo mejor no puede comer tomate todos los días y el que tiene diabetes no puede tomar 4 piezas de fruta al día, pero depende también de su gasto energético que haga y de su contexto. Otra pregunta desde Instagram. La priorizamos porque además era una de las preguntas que queríamos hacerte en esta sesión. ¿Podrías hablarnos de cuáles son los síntomas de las intolerancias alimentarias? Básicamente es uno de los temas en los que desde vuestra clínica pues, sois especialistas. Sí. Pues nada, me alegro mucho que haya entrado esta pregunta porque, como bien dices, somos expertos en intolerancias alimentarias y patologías digestivas y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento, por favor, a todos aquellos pacientes que tengan cualquiera de los síntomas que voy a nombrar ahora, ¿vale? Porque si los tienen y no han encontrado respuesta o solución en otros profesionales o porque no hayan podido, por favor que se pongan en contacto con nosotros porque es
increíble la mejora de la calidad de vida de estos pacientes que tienen unos síntomas súper agudos y en un plazo máximo de 3 meses están perfectos, ¿vale? Entonces, si me permite, Rodrigo, voy a explicar lo que es una intolerancia alimentaria para que lo podáis entender todos y que diferencie con una alergia, ¿vale? Una alergia significa que yo me como un alimento y en un plazo de 2 horas aparece un síntoma, que puede ser diarrea, vómito, dolor de cabeza, lo que sea. Una intolerancia es el proceso que se ocurre, que se produce cuando como un alimento, pero el síntoma no aparece hasta las 72 horas, ¿vale? Puede aparecer en un plazo de 3 días. Entonces, el problema es que el paciente no asocia que hoy tiene migraña o diarrea porque antes de ayer comió pepino, por ejemplo, ¿vale? Entonces, están mediadas por inmunoglobulinas diferentes dentro de nuestro sistema inmune y nosotros lo que hacemos es realizar un test de intolerancia alimentaria, es una prueba genética con una placa ELISA, anticuerpo antígeno, y nos da el resultado. Entonces, lo importante es, primero, os voy a detallar los síntomas que presentan estos pacientes y qué es lo que hacemos. Síntomas, atención a todos, dermatológicos, pacientes con acné, eczema, psoriasis, prurito, dermatitis, en cuero cabelludo, en todo el cuerpo. Son pacientes que probablemente tengan una intolerancia y una permeabilidad intestinal alterada. 2, pacientes con problemas intestinales, diarreas, estreñimiento, gases, inflamación, acidez, reflujo, igual, que son quizás, vamos a llamarlo, los más comunes o por los que al final se notan más y viene más la gente a la consulta. Problemas neurológicos, dolor de cabeza, migraña, mareo o vértigo. Importantísimo la migraña, desaparece instantáneamente. Importantísimo. Luego, procesos psicológicos, personas que tienen ansiedad, depresión, fatiga, que es como este cansancio crónico de he dormido bien pero me encuentro cansado un día tras otro, ¿vale? Problemas respiratorios, personas con asma, rinitis, que aparecen muchísimo cuando hay una intolerancia alimentaria o dificultad respiratoria. Y también problemas articulares. Cuando existe un dolor articular, una lesión que no se mejora, una inflamación que tú no me siento inflamada, está relacionado. Con lo cual, todas esas sintomatologías, quien los tenga, ¿vale? Por favor, podéis solicitar una consulta con nosotros. Cuando hacemos el test de intolerancia, además, la diferencia es que no solamente tú te haces la prueba y te dan un resultado con los alimentos que no deberías de comer. No, es que en la consulta hacemos una consulta detallada entregando un informe donde explicamos cómo funciona el tracto digestivo completamente, cómo funciona nuestra mucosa intestinal, qué ocurre con la permeabilidad intestinal. Entonces, esa información que el paciente recibe y que no la tiene, nos ayuda a que él comprenda qué le está pasando. Con lo cual, una vez pautado la pauta alimentaria y el tratamiento, el paciente mejora a partir de la primera semana. Entonces, si hay una cosa de la que yo me siento orgullosa, es de esto, de ayudar a tanta gente cada día, gente que viene súper maldita a consulta y que en un plazo de 7 días te están escribiendo para decirte Isabel o Estefanía o Laura o Lourdes, quien sea, es increíble, pero me ha desaparecido la diarrea. Y para eso, esa es la función del nutricionista que hablábamos a primera hora de la entrevista, ayudar a todos los que necesiten de nuestra ayuda. La verdad es que el ser profesional de la salud tiene la gran ventaja de saber que estás ayudando a personas y eso debe ser súper satisfactorio. Vamos con la última pregunta de las personas que están asistiendo hoy a este nuevo evento de Hablando Seno. FJ Pérez Timón, que entiendo será Francisco Javier, nos pregunta, corro maratones y desde hace unos años soy vegano. He notado que he bajado el rendimiento y no sé cómo suplementarme bien, comer de forma natural sin necesidad de comer carne. Vale. Pues a ver, en este caso tendríamos que hablar con él, con Francisco Javier, para conocer realmente cuál es su pauta alimentaria, para saber si introduce lácteos o no, huevo o no, carne o no y pescado o no, porque ahí está la variación. Entonces, volvemos a lo de antes, importantísimo la proteína, como es la que da soporte a nivel estructural y muscular y neuronal, o sea, muscular y neuronal es importantísimo. Entonces, el rendimiento de esa persona que corre maratones, si no introduce esa proteína, aunque la introduzca de forma vegetal, pero no es tan premium, vamos a decirlo así, es normal que el rendimiento baje. Entonces, en función de su situación, pues pautaremos de forma externa aminoácidos o en la alimentación cosas que conforme él vaya, vaya aumentando esa proceso en el cuerpo, va a aumentar el rendimiento. Pero es que una persona que realice un deporte de forma
bueno, si es profesional, por supuesto, semiprofesional o no, pero esa proteína tiene que estar, ¿vale? Es importantísimo, las fibras musculares se rompen, tienen que volver a unirse y crecer y tienen que recuperarse y su soporte es la proteína, con lo cual en un paciente que corre maratones siendo vegano, pues evidentemente es mucho más dificultosa la recuperación que en un paciente que no tuviese una dieta vegana, ¿vale? Entonces ahí igual hay que personalizar y ver en consulta qué pautas darle. Pues Isabel, te diré, se me pasa el tiempo volando. Ya llevamos 55 minutos, o sea que es el momento de decirnos hasta luego. La verdad, te digo, Hasta la próxima. he disfrutado un montón. Imagino que todas las personas que nos han seguido pues también lo han hecho. La verdad, información súper interesante, aplicable a nuestro día a día y con el objetivo de pues, que siguen o persiguen estos webinarios que al final es pues, ayudarnos a tener unos hábitos de vida más saludables. Me ha gustado mucho la relación entre nutrición y cerebro, súper importante, personas estresadas, personas que a lo mejor están en momentos de ansiedad o por lo que has dicho antes, que se encuentran cansadas. La verdad es que es un mundo apasionante. Y nada, me gustaría recordar dos cosas, que subiremos este webinar a nuestro blog de Tu Asesor Salud, que Isabel y su equipo siguen de Soria Te Cuida, redactan artículos que subimos a nuestro blog. Y nada, pues Isabel, gracias a ti, gracias a Soria Te Cuida por este maravilloso rato que hemos pasado juntos. Daros las gracias a vosotros por haber organizado y poder realizar este webinar y desearle la enhorabuena a los tres ganadores de esta Eso es. edición de la consulta. Eso es, que vas a conocer a tres personas, pues mira, aprovechamos, porque ha llegado el momento de desvelar quiénes han sido los ganadores del sorteo de una sesión de nutrición en Soria Te Cuida, y son Sara Galán, Enric Martínez González y Mamen Casares. Genial, pues nada, felicidades a los tres. Enhorabuena a los tres, nos pondremos en contacto con vosotros para daros la información, para seguir los pasos y disfrutar vuestro premio. Y nada, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias y os esperamos en el próximo capítulo de Hablando Sano, que tendrá lugar en el mes de noviembre con nuestra pediatra Mar López, que a lo mejor la conocéis de nuestras redes sociales porque aparece de manera habitual, que nos va a hablar de temas muy interesantes, como no, pues relacionados con la salud familiar, en concreto con los más pequeños de la casa. Os recomendamos que estéis atentos a nuestras redes sociales para no perderos nada. También que sigáis el perfil de Soria Te Cuida, que sube contenido muy, muy relevante. Y nada, pues hasta aquí la tercera sesión de Hablando Sano. Y hasta la próxima. Y de nuevo, muchas gracias, Isabel. Gracias a ti, Rodrigo. Un saludo y buen día para todos.